Buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente acá nos encontramos en este mismo lugar, en mi casa. Eh, un día espectacular, otro día primaveral para disfrutar, así que quienes puedan salir y estar un ratito en el sol, les va a hacer muy bien, así que aprovechemos, escuchen los pajaritos, ya la primavera está muy cerca, los árboles ya están empezando a tener brotes verdes, así que bueno, a disfrutar de esta época en la medida de lo posible y como podamos hacerlo, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos. Bueno, hoy quiero que hablemos un poco de lo que es la comunicación no verbal. Recuerden que habíamos hablado del impacto que tiene la comunicación no verbal en comparación con lo verbal, ¿no? Lo que hace a la palabra en sí sola. Decíamos que el impacto de lo que es la comunicación verbal era de un 7%, ¿no? Que parecía algo insignificante o como que no le dábamos importancia. La palabra sola, sin tonos, sin lo que es toda la comunicación corporal, el lenguaje corporal, muchas veces decía poco, ¿no? Esto de cuando le preguntábamos a alguien cómo andas y este nos decía que bien y a nosotros nos daba toda la impresión de que no estaba bien, ¿no? Por su tono de voz, por su postura corporal y una serie de elementos que nos daban a entender de que esa persona no se encontraba bien. Bueno, dentro de este 93%, un 38% hace a un complemento de la comunicación verbal. Y otro 55% decíamos que era del lenguaje corporal, básicamente, gestos, movimientos, ademanes y postura. Bueno, de lo que es de la comunicación no verbal, el 38% que hace al complemento de lo verbal, le llamamos paraverbal. Y dentro de esto paraverbal está la velocidad, el ritmo, el timbre de voz, las pausas, el énfasis, los tonos, bueno, todo ese combo y algunas cosas más hacen a la comunicación no verbal desde el punto de vista de acompañamiento a lo verbal, básicamente, ¿no? Que le llamamos lo paraverbal. Quizás lo esté confundiendo. Pero bueno, pasa por ahí, ¿no? Decimos que lo no verbal lo dividimos en lo que hace al lenguaje corporal, que es un 55%, al lenguaje, a lo que acompaña el lenguaje verbal, que es un 38%, que ahí se encuentra el tono de voz, la velocidad, etcétera, etcétera, lo que habíamos dicho, y un 7% al lenguaje verbal, que es la palabra en sí sola, sin la famosa palabra monótona, ¿no? Que sin estar acompañada de la comunicación no verbal, dice muy poco. Bueno, vamos a arrancar entonces con algunos conceptos para que nos queden claros, por ejemplo, qué es la velocidad, qué se entiende por velocidad en esto de la comunicación paraverbal o no verbal. ¿Cómo hacemos para medir la velocidad en las palabras? Yo puedo ir más rápido, más despacio con las palabras. ¿Cómo hacemos para medirlo? Se mide por palabras por minutos. Yo lo que se estila, digamos, lo normal, una banda de loras pasó, lo normal oscila entre 170 y 190 palabras por minutos. Eso es más o menos a lo que tendríamos que apuntar personas normales como nosotros, como desafío, ¿no? Entre 170 y 200 palabras sería un número importante. Ya después tenemos los profesionales, periodistas, locutores que superan las 200 palabras y llegan a 240, 250 palabras, bueno, según también la persona. ¿Esto por qué? Primero por el entrenamiento que tienen, segundo porque los tiempos en televisión y en radio y el exceso de información exigen que ellos tengan que dar esa información mucho más rápido. ¿Cómo hacemos para controlar? Bueno, nos grabamos y durante un minuto anotamos cuántas palabras hablamos. ¿Cómo nos grabamos? Grabamos un audio, un video y de forma natural, ¿no? Y digo en forma natural porque no nos aceleramos para hablar más rápido o para emitir más palabras, sino que a nuestro ritmo.
a nuestro ritmo, hablamos y durante un minuto anotamos cuántas palabras decimos por minutos y ahí más o menos tenemos el promedio de cuántas palabras nosotros decimos por minuto y podemos, digamos, practicar y acelerar, ejercitar un poco si queremos alcanzar las 170, 180 palabras. Si es que no llego y si la supero, bueno, puedo también jugar con el tema de la velocidad, ¿no? Disminuir un poco, bajar un poco, pisar un poquito el freno, ya lo vamos a ver. Pero básicamente es eso, ¿no? La velocidad son la cantidad de palabras que digo por minuto. En personas normales, generalmente está entre 170 y 190 palabras. Después tenemos el ritmo, que viene de la mano con esto de la velocidad, ¿no? Es la suma de velocidades, suma o restas de velocidades. Es acelerar en un momento, decir muchas palabras y rápido, en poco tiempo, y en un momento decir menos palabras. ¿Sí? Es ir más despacio, no pisar el freno, meter un rebaje, como quien dice. Entonces por ahí pongo primera y empiezo a hablar más rápido y empiezo a pronunciar muchas palabras por minuto, porque lo amerita, ¿no? Porque decimos que si contamos un chiste generalmente vamos más rápido, o si es algo que me apasiona, bueno, en ese momento lo digo con velocidad, no acelero, entonces le doy un ritmo más acelerado, ¿no? Y en un momento bajo, porque si voy a 1000, toda la charla o todo el discurso, bueno, la gente también a lo mejor no agarra ninguna, entonces en un momento hay que acelerar y en un momento hay que bajar un poco, o hay que ir regulando, ¿no? Ese es el ritmo que uno le va dando, es como la música, ¿no? Cuando uno baila, cuando uno canta, en un momento va más rápido, en un momento va más lento, bueno, se va jugando con eso. Eso se juega a modo estratégico. Cuando uno está emocionado, positivamente, generalmente va más rápido, o cuando uno está triste, generalmente va más lento, ¿no? Va un poco más aletargado con las palabras. Hay muchos factores que pueden influir, factores naturales, ¿no? Como esto, digo yo, si uno está alegre o está irritado, bueno, entonces uno está acelerado y puede ir más rápido con las palabras. Por lo contrario, si estoy triste, generalmente tengo un tono más grave y voy más despacio. Eso es en forma natural. Nosotros lo podemos hacer de forma planificada. Si yo quiero también, digamos, dar un mensaje que llegue al corazón y bueno, voy un poco más pausado. Si yo quiero, no sé, dar una sorpresa, ¿no? Contar un chiste, generar alguna emoción, digamos, positiva, despertar emociones rápidas, bueno, voy un poquito más rápido. Bueno, eso se va a ir viendo, se va a ir jugando con eso. Básicamente el ritmo es eso, ¿no? La suma de velocidades. Más acelero, meto más palabras por minuto, en un momento desacelero y reduzco la cantidad de palabras por minuto. Más o menos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, velocidad, ritmo y el volumen. El volumen prácticamente es la intensidad de la voz. ¿Qué es la intensidad? Es el grado fuerza de energía que yo le pongo a una acción, ¿no? Entonces, el grado fuerza que yo le pongo al volumen prácticamente, ¿no? A la voz. La fuerza que yo le pongo a la voz, generalmente el volumen no varía. ¿Por qué? Porque si yo voy a dar un discurso donde a 20 metros está la última persona que me está escuchando, yo siempre tengo que proyectar mi voz para que esa persona me escuche. Así esté yo haciendo contacto visual con los de la primera fila, el del fondo a mí me tiene que escuchar. Entonces el volumen generalmente no varía, tiene que estar siempre adaptado para que escuche todo el auditorio. Eso bueno a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí velocidad, ritmo, volumen. Habíamos hablado de lo que es la intensidad, esto de ponerle fuerza y energía a la acción. Acá le poníamos el volumen a la voz, no le poníamos fuerza y energía. Esto es muy parecido al énfasis también, que ya lo vamos a ver, que también es de lo paraverbal, entre lo paraverbal en la comunicación no verbal. Después vienen los tonos. Los tonos es la impresión, digamos, que percibimos, ¿no? Los tonos los percibimos a través de los sentidos. Es una impresión que tenemos que nos deja la vibración de una onda sonora.
y ahí, bueno, nosotros percibimos qué tipos de tonos hay. En la voz humana tenemos los tonos graves, los medios y los agudos. Decimos los graves, ¿no?, poniéndolos abajo, porque bueno, los tonos se miden en hertz, ¿no?, y los graves oscilan entre los 130 y 200 hertz más o menos. Los tonos medios oscilan entre los 1000 y 2000 hertz, y los agudos entre los 2000 y los 4000 hertz, ¿no? Para que se entienda que tenemos los dos extremos entre los agudos, entre los graves y los agudos, y los tonos del medio son los famosos tonos del medio, ¿no? Esto es como la política, derecha e izquierda, y después tenemos los que van por el caminito del medio. Bueno, son ahí, digamos, que se mantienen más equilibrados básicamente. Los tonos, ¿no? A los tonos me refiero. Esos serían los tonos medios. Bueno, con respecto a esto de los tonos, decíamos, también tiene matices, ¿no? Yo lo planteo como extremos. Yo puedo tener un tono muy grave o uno muy agudo, pero hay matices entre esos graves y agudos. No puede ser tan grave o puede que no sea tan agudo. Bueno, ahí es como que se puede jugar un poco. Es como los colores, ¿no? Que no se pasa de un tono al otro, sino que entre un tono y otro hay muchos matices. Pero eso, bueno, se va trabajando dependiendo, digamos, bueno, se hacen ejercicios puntualmente de locución, ¿no?, para mejorar y trabajar ahí los matices de la voz, de los tonos. Ya vamos a ver cuando veamos un poquito lo que es el timbre de la voz, si se puede mejorar, y bueno, con estos matices de los graves y de los agudos, encontrando algo equilibrado, podemos mejorar. Si tenemos un tono muy grave, por ejemplo, si tenemos se llama un timbre de voz muy grave, podemos matizarlo un poco y ir acomodándolo con ejercicio. Bueno, entonces, bueno, vimos un poco lo que son los tonos. El timbre de la voz, justamente decíamos el timbre de la voz, que el timbre de la voz prácticamente es un aspecto, un rasgo de la personalidad. Es lo que a mí me permite identificar a alguien, ¿no? Si a mí alguien, sin verlo, me habla de atrás, me dice hola David, y si yo lo conozco, yo lo voy a reconocer por su timbre de voz, no hace falta que lo vea. Entonces decimos por eso que es un rasgo de la personalidad. ¿Qué pasa con el timbre de voz? Que algunos tienen un timbre de voz encantador, y otros por ahí quizás tengan un timbre de voz o muy grave o muy agudo, extremos. Bueno, ahí se puede empezar a trabajar, ¿no? Si tenemos un tono de voz muy grave, podemos empezar a trabajar los agudos, y si es muy agudo, empezar a trabajar los graves. Y ahí podemos ir corrigiendo o mejorando algún aspecto de ese timbre de voz, que no va a cambiar, va a seguir siendo y nos van a seguir reconociendo, pero vamos a mejorar algunos aspectos, vamos a pulir algunas cositas con ejercicio, ¿no? Bueno, el énfasis, que es la fuerza en la articulación o en la acción básicamente, o en la entonación, para destacar una palabra o una frase. Entonces decimos, es la fuerza en la articulación, donde yo articulo bien las palabras para destacarlas, o en la entonación, ¿no?, donde yo le pongo un tono, justamente tiene que ver con esto del énfasis y con lo de la intensidad, ¿no? Le pongo un poco de intensidad yo al tono para remarcarlo, para destacarlo. Bueno, el énfasis, y después tenemos las pausas. Las pausas, dentro de lo que es la comunicación no verbal, puntualmente lo paraverbal, nos sirven para reflexionar o para generar expectativas, ¿sí? Uno podría decir, ¿qué nos está dejando de bueno el contexto actual? Y hacer una breve pausa, ¿no? Y dejamos un momento para la reflexión. O podemos generar cierta expectativa, ¿no? Bueno, a ver, está por salir la vacuna, aparentemente en cualquier momento volvemos a la normalidad. ¿Qué opinan ustedes?
Podemos jugar con las pausas ahí generando expectativas, reflexiones. Bueno, todo esto, como decía, estas definiciones, estas palabras que entran dentro de la comunicación no verbal, puntualmente en lo paraverbal, que son complementos, estas definiciones son complementos de la comunicación verbal básicamente, que es la velocidad, el ritmo, el volumen, el tono de voz, el timbre de voz, las pausas, el énfasis. Y después tenemos definiciones como por ejemplo modular la voz. ¿Qué es modular la voz? Es utilizar todas estas herramientas, el ritmo, la velocidad, el volumen, las pausas, el énfasis. Si yo sé utilizar estas herramientas, aprendo a modular, ¿no? Es poder variar, subir, bajar, cambiar un tono. Saber jugar con eso es modular la voz y hace la diferencia entre que mi discurso sea agradable o no, ¿sí? Porque si yo no juego con eso y si soy monótono y si tengo un timbre de voz muy grave, bueno, quizás a la gente no le guste. Entonces tengo que aprender a jugar con esto, con las pausas, con los tonos, con el ritmo, esto de acelerar, de desacelerar. Bueno, todo eso hace que sea más agradable el oído humano, ¿sí? Básicamente por ahí correcto de modular la voz. Y después de vocalizar. Vocalizar es articular correctamente los sonidos de una lengua, ¿no? Por ejemplo, es articular bien las vocales y articular bien las consonantes, ¿sí? A esto habla de una buena dicción, básicamente. Y hay herramientas para mejorar la dicción. Ya vamos a ver, hay un ejercicio que vamos a hacer con letras claves, como ser la S, la D, la X, o palabras que generalmente nos cuestan, o que, por ejemplo, van al final de una palabra y no las pronunciamos. Doy como ejemplo la D, por ejemplo municipalidad. Por ahí, por ir rápido, decimos municipalidad, entonces nos quedamos ahí. Bueno, entonces empezar a remarcar esas palabras, que son esas letras claves, nos va a ayudar a tener una mejor dicción y con ejercicios. Con ejercicios vamos a aprender a vocalizar bien. Para aprender a vocalizar bien y que hagamos estos ejercicios de dicción, primero tenemos que conocer cuáles son los elementos del aparato fonador, que lo vamos a ver en el próximo video. Así que bueno, espero que lo hayan entendido, que se haya sido claro. Quizás repetí mucho, pero bueno, es mi estilo. Cualquier duda me preguntan y evacúo las consultas. Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.